Eh, Vamos a compartir la exposición en este momento. Listo, la exposición que he traído ahora como parte de mi investigación doctoral tiene como título Los grandes proyectos urbanos, la institucionalización de la segregación urbana en los proyectos de regeneración urbana en la ciudad de Guayaquil. Para eso es importante un poco adentrar en contexto del tema de qué son los grandes proyectos urbanos, qué significan los grandes proyectos urbanos. Los grandes proyectos urbanos son esos megaproyectos que cambian la morfología urbana de una ciudad. Consisten en operaciones de renovación urbana a gran escala, mediante los cuales los espacios relegados de la ciudad se transforman en nuevas centralidades. La función que cumplen estos grandes proyectos es la de crear nuevos escenarios adecuados que suministren a compañías, infraestructuras, medios de transporte, espacios públicos, equipamientos, y por otro lado garanticen un confort urbano a empresas líderes y usuarios locales de alto poder adquisitivo y turístico. O sea, estas grandes intervenciones urbanas generan un gran cambio dentro de la dinámica del sector de la ciudad, que generalmente son sectores degradados de las mismas. Los grandes proyectos urbanos, o denominados normalmente con sus siglas GPUs, nacen a partir de tres elementos principales que son los que generan la producción de estos proyectos. Uno, que es la intervención de las estrategias de la globalización como mecanismos de acumulación de capital que han moldeado la vida de las ciudades, permitiendo el florecimiento de una cultura de consumo. Entonces, al consumir, al existir estos sistemas de consumismo en la ciudad, pues los elementos que la componen están ávidos de nuevas propuestas dentro de la misma. Para esto, las ciudades ejercen mecanismos de marketing urbano en los cuales generan o proyectan una imagen de ciudad dinámica, innovadora, estimulante y creativa, capaz de competir con éxito para la atracción de inversiones productivas y de funciones direccionales. Es decir, las ciudades, al querer entrar en este ámbito de la globalización y este ámbito del concepto de lo que es ciudades globales, intentan atraer con grandes proyectos de envergadura urbana, turística y de infraestructura a inversiones del extranjero, a que sean vistos como un punto de enclave de procesos de generación de producción de consumo y de capital. Y en las ciudades, a partir de esta implementación de estos proyectos, se comienzan a ver lo que defino yo como simulacros urbanos, que no es más, el concepto no es más que la reproducción indefinida del modelo original. Es decir, estos modelos, en la foto del medio, de la mitad, que dice el marketing urbano en la ciudad de Barcelona, son modelos que en otras ciudades han dado éxitos y que han sido exportados y repetidos en innumerable cantidad de veces como el modelo de gestión o la manera de implementación de estos mismos, sobre todo en las ciudades latinoamericanas. El modelo Barcelona es el modelo más exportado con éxito en el tema de la manera del modelo de gestión y la implementación de estos proyectos, de estos grandes proyectos urbanos en ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, Rosario y la ciudad que nos compete analizar, que es Guayaquil. Entonces, la reproducción indefinida del modelo original que está caracterizada por la precisión del modelo en la mayoría de los detalles y los hechos. Es decir, tratan de replicar en su gran mayoría las características del modelo original, pero que en algunos casos no termina siendo exitoso porque en muchos de estos casos no se toma en cuenta el tema identitario del lugar, o sea, el tema del contexto. No es lo mismo Barcelona, como por decir Guayaquil o Buenos Aires, que son dinámicas urbanas distintas desde el punto de vista geográfico, como de la misma manera de cómo la gente utiliza sus espacios. Para eso necesitamos ver las características de lo que generan a los grandes proyectos urbanos y que las hacen modelo de investigación. ¿Qué generan estos grandes proyectos urbanos dentro de las ciudades? Cuenya, que es una de las autoras que son pioneras en el análisis de los grandes proyectos urbanos, dice que existen tres transformaciones principales
Y estas tres transformaciones, que es la número uno, que es una transformación en cambio de los usos de suelo, que produce un aumento favorable en la rentabilidad del suelo de las áreas estratégicas. Es decir, la implementación del GPU lo que hace es la rentabilidad del contexto donde va a estar implantado, en sus alrededores. La segunda son unas transformaciones de la morfología urbana y las funciones del espacio inmediato. Las relaciones con las actividades económicas de consumo, generando cambios físicos y funcionales del entorno. Como estos proyectos tienen un enclave en zonas degradadas, generalmente esas zonas periféricas y degradadas son gente de escasos recursos que vive alrededor de las mismas. Las empresas inmobiliarias comienzan a tener un punto a favor, sobre todo en el tema de la producción del espacio, en la compra de estos lugares, porque se revaloriza. Entonces, y eso viene de la mano del tercer punto, que las transformaciones en el modelo de gestión pública y del espacio motivan desde los gobiernos locales orientados a favorecer el mercado inmobiliario. O sea, como estos proyectos urbanos generalmente parten desde una alianza público-privada, lo que hace es que el privado tiende a favorecerse por el mercado de la compra del suelo que se genera alrededor de la implementación de estos proyectos, generando en algunos casos gentrificación y exclusión de las personas que originalmente eran de ese territorio. Y el cuarto, que está pintado en rojo porque es un tema de un poco que nos compete analizar, son las transformaciones de las dinámicas sociales relacionadas con la apropiación del espacio. Y la apropiación del espacio, hablando justamente con el entendimiento de las diferencias entre las relaciones sociales, el sentido de pertenencia, los actores sociales y la temporalidad, el tiempo. Para esto vamos a poner el contexto de la ciudad donde nosotros estamos haciendo la investigación y cuáles son los proyectos que se analizan para esta misma. Entonces, la ciudad de Guayaquil es una ciudad de casi 3 millones de habitantes en el Ecuador, y que obtuvo o comenzó a implementar este modelo exitoso de las ciudades argentinas como Buenos Aires, como Rosario, y que tienen su origen o su némesis en la ciudad de Barcelona, con estos grandes proyectos generados en el waterfront, es decir, frente a las riberas del río, siendo el primer proyecto iniciado, el Malecón 2000, posteriormente una regeneración del Cerro Santana, la subida al cerro donde se encuentra el faro, y un último proyecto que es un proyecto de inversión privada, pero con algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito público local, que es el Puerto Santana, de una inversión de un estatus elevado. Esos son los tres proyectos que se analizarán. Estos son el antes, cómo eran estos elementos, el Malecón, el Cerro Santana y Puerto Santana. En el uno era un lugar, era un gran espacio público frente al mar, frente al río, perdón, en la vía principal del centro de Guayaquil, pero que con el paso del tiempo se fue degradando, fue siendo un lugar de delincuencia, un lugar que generaba un poco de caos dentro de la urbe, y sobre todo el espacio público no era muy bien utilizado para ese entonces. Había mucha insalubridad y estos riesgos que tienen de la mano con un espacio que no es bien utilizado. Por otro lado, el Cerro Santana es un cerro característicamente fundacional de la ciudad de Guayaquil, en donde era la periferia en sus orígenes del puerto principal, y al ser periferia fue producto de invasiones y de creación de vivienda de personas de escasos recursos, que hasta la actualidad no han podido superar en muchos de los casos la precariedad de la vivienda en ese entorno, siendo que el caso que se ha mejorado la estructura física de la misma, pasar de casas de madera o de caña a una estructura más formal desde el punto de vista tecnológico, en el tema de estructuras en hormigón y ladrillo, pero que de ninguna manera cumple en muchos de los casos los estándares de habitabilidad de la misma. Y por último, el Puerto Santana, que es ese borde de río en la parte baja del cerro, que era justamente la zona industrial de la ciudad de Guayaquil. Era la zona periférica en donde se encontraban las industrias, y como principal elemento industrial era la cervecería nacional, que se encontraba en la parte baja.
Los tres proyectos, los voy a explicar, estas son ya la vista del actual proyecto como son. El uno, el Malecón 2000, se desarrolla sobre una extensión de 2.5 kilómetros de largo, desde la calle Cuenca, en el sur, hasta el barrio histórico de Las Peñas, que es en el borde entre el Cerro Santana y el final del Malecón. Está ubicado frente al río Guayas y su área de superficie es de 20 hectáreas. Fue inaugurado en octubre de 1999 por el entonces alcalde Jaime Lecón. El Cerro Santana está ubicado al pie del río Guayas y junto a la tradicional barrio Las Peñas. Abarca una superficie de 13.5 hectáreas con una población estimada de 4.104 habitantes. O sea, el cerro tiene una población que es originaria del lugar y que se mantiene alrededor de la regeneración, que es la vía de acceso principal a la caminata al cerro. Se inauguró en julio del 2021 la primera parte. El municipio de la ciudad inició un proceso de regeneración del sector, dándole a las casas un aspecto más colonial. Es decir, en muchos de los casos, las casas se mantuvieron con su forma original y en otros fue reestructurada para dar justamente ese toque de casa colonial que la subida a las peñas, la parte de las peñas, que es la parte tradicional de Guayaquil, sí la mantiene, y querían hacer como una especie de símil o simulacro de lo que estaba en las peñas con la subida al cerro. Y por último, el Puerto Santana, que es un complejo inmobiliario turístico ubicado bajo las faldas del Cerro Santana. Su construcción empezó en enero del 2005, tiene una extensión de 4 hectáreas, un costo de casi 20 millones de dólares, y que fueron financiadas por inversión municipal y privada. Este es uno de los últimos proyectos, pero la gran mayoría de la inversión es una inversión privada en donde a concesión se le da un espacio público hacia la ciudad que haga conexión con el borde que proviene desde el malecón, para que haya una continuidad de flujo desde el principio del malecón hasta donde termine el Puerto Santana. A partir de esto, a partir de lo que es un GPU y la visión de la regeneración urbana de la ciudad de Guayaquil, intentaré hacer unas reflexiones conceptuales para entender un poco el tema de lo que vamos a analizar. Hay dos temas o hay dos conceptos que son relevantes resaltar. El uno, el concepto de espacio público, porque los tres proyectos que hemos visto forman parte de regeneración urbana referente a un espacio público. Entonces, ¿qué significa el espacio público? Tiende fundamentalmente a mezclar la mezcla social. Hace de su uso un derecho ciudadano de primer orden, garantizando dentro de estos espacios en términos de igualdad, y una palabra principal lo que vamos a estar hablando. La apropiación por parte de diferentes colectivos sociales y culturales. El espacio público expresa la democracia en su dimensión territorial. Es un espacio de uso colectivo, es decir, de uso colectivo abierto. Es el ámbito en que los ciudadanos pueden o debieran sentirse como tales, libres e iguales. O sea, debe existir una igualdad en el espacio público. El derecho al espacio público es un derecho inalienable del ciudadano que tienen todos los que viven y que quieren vivir en las ciudades. Es decir, en definitiva, todos somos iguales en un espacio público, debe ser de uso colectivo y el derecho a acceder a ellos debe ser a cualquier hora, en cualquier lugar y de cualquier manera. Por otro lado, hablando de derechos, hablamos del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad puede entenderse como el derecho a una ciudad que sea un objeto de deseos reales y vivibles. En no tener alrededor de nosotros las fuerzas de la acumulación del capital y este tipo de ciudad que emerge de una muy poderosa élite que esencialmente construye la ciudad de acuerdo con sus propios deseos, y el resto tiene que vivir en ella. Esto ha retrasado la construcción colectiva de la ciudad y sus derechos. La ciudad capitalista como una máquina productora de exclusión, diferenciación y desigualdad. Es decir, el derecho a la ciudad en los conceptos de Lefebvre, de Harvey, de Carrión, lo que hace es un manifiesto en contra del tema de esta ciudad global, en donde otros planifican nuestra ciudad y nuestros deseos de alguna manera sin preguntar o sin entender las desigualdades que el lugar va creando con estos proyectos. Entonces, el problema principal, por lo menos que en esta primera parte de la investigación, es la exclusión social. ¿Qué es la exclusión social o cómo la vemos dentro de este contexto? Primero vamos a ver el concepto de exclusión social y veremos las diferencias con las características.
La exclusión social es un proceso dinámico de separación del sujeto o del grupo de las oportunidades, sean laborales, económicas, políticas, culturales y espaciales, que tienen derecho como ciudadanos y que el resto de las personas gozan y disfrutan. Es decir, a unos pocos se los segregan, pero otros sí las disfrutan. ¿Qué conceptos abarca el tema de la exclusión social? Dentro de la misma hay estos conceptos de lo que es la segregación, la inadaptación, la marginación, la desviación y la precariedad. En unas dimensiones, hay unas dimensiones que están manejadas en estas, las dimensiones económica, social, cultural, política y espacial, que tiene que ver con nuestra rama de la arquitectura y el urbanismo. Las características, la exclusión es dinámica, es multifactorial, estructural, multidimensional y sobre todo subjetiva. Y los factores que hacen que la exclusión sea evidente es el desempleo, la formación de la escolaridad, la pobreza, las enfermedades, la precariedad laboral y el aislamiento espacial. Lo pongo en amarillo las cuestiones que vamos a analizar desde el punto de vista sociológico y arquitectónico de la investigación. O sea, por eso están estas resaltados en el color amarillo para un poco ir llevando el hilo conductor de la exposición. Entonces, las tres dimensiones de análisis en la segregación en el objeto de estudio van a ser, la primera dimensión es la dimensión social, la otra segregación es en la dimensión económica y la otra es en la dimensión espacial. En la segregación social encontramos, o es evidente, que la segregación social se da a partir de la inseguridad de las personas o del entorno. Hay un exceso en las medidas de protección y seguridad. Nosotros estamos viendo en esta foto una puerta que en algún momento en la investigación, por lo menos cuando fuimos con mi grupo de trabajo hacia allá, nos pareció increíblemente sui generis, porque nos contaban, ustedes vieron en la imagen anterior, cuando vimos el Cerro Santana, las subidas son unas escalinatas que llevan al faro, pero es una escalinata donde la regeneración sola se encuentra en el centro de la subida de la escalinata. Alrededor de ella se encuentra el barrio originario, el barrio que en algún momento fue invasión y que después se hizo un barrio consolidado de la urbe guayaquileña. Y es este barrio que se encuentra tras estas puertas. La seguridad estaba dada en que, como es un barrio que normalmente se supone o la gente prevé que es un barrio en donde existía mucha delincuencia y que de ahí provenía gente que causaba inseguridad en la ciudad, en las horas donde el turismo era mayormente fluido en el sector de la regeneración, estas puertas eran cerradas, como las ven ahí, con candado, para que nadie que provenga de ese barrio hacia la regeneración cause ningún inconveniente. Esto estuvo por algunos años, pero ahora en las consultas dice que se permanece un poco abierto en todos los horarios. Lo que digo es que el símbolo de la segregación del espacio entre lo regenerado y lo excluido, que es el barrio alrededor, todavía sigue peregno en toda la subida hacia el ciudad. También se encontró dentro de estas áreas la segregación, el hacinamiento, esto debido a una planificación urbana precaria en el barrio. Es decir, la regeneración en las zonas aledañas a la regeneración del Cerro Santana como de Puerto Santana, se puede denominar una regeneración pastiche. Es decir, una regeneración que tiene que ver con un mejoramiento de la fachada con pinturas, con una iluminación que tienen horarios de encendido y de apagado y que muchas de las preliminares ya no existen, pero que de ninguna manera fue integral. Digo integral, sobre todo en el barrio que se encuentra alrededor de la regeneración del cerro, es que no fue incluido. Hay una exclusión de la regeneración por parte de la planificación de la ciudad, en donde es evidente que la regeneración no llegó para todo el mundo, sino para unos pocos. Esto genera pobreza y deficiente accesibilidad a indicadores de calidad de vida.
O sea, la regeneración, al no ser para todo el mundo, esas personas no han tenido la posibilidad de poder elevar su calidad de vida alrededor de estos grandes proyectos que son, como todos sabemos, y lo dije en inicio, de las características del GPU, que era generar justamente ese ámbito de calidad alrededor del mismo. En la segregación social de estos tres proyectos también se ve xenofobia, tanto local como extranjera. Y esto es producto de la alta migración de personas hacia la ciudad de Guayaquil, siendo un polo de desarrollo, en donde los alrededores de estos grandes proyectos generan movilidad, y la movilidad genera comercio. Al ser un punto de comercio específico en la ciudad de Guayaquil, genera que mucha comercio informal se genere en los alrededores, sobre todo de la migración extranjera, haciendo que las personas comiencen a tener de alguna manera rechazos y problemas dentro de la vía pública generadas justamente de este tipo de problemática. Y la otra que es bastante clara es la diferenciación de estratos sociales, sobre todo entre el Cerro Santana con Puerto Santana, ¿no? Y mientras el uno existe una precariedad de la vivienda, inaccesibilidad al entorno, en el otro podemos ver que es un elemento arquitectónico con características modernas. El resumen en estas fotos lo podemos evidenciar, donde en la foto de arriba a la izquierda es el borde del Cerro Santana, lo que les decía, ya son unas casas un poco mejoradas dentro del ámbito estructural, pero que viven en zona de riesgo, en una ladera que no tiene ninguna seguridad de las mismas. Por otro lado, la de la derecha es la regeneración del Puerto Santana, donde las características son distintas y donde el estatus de personas es evidente. Las dos fotos de abajo pertenecen al Malecón 2000, y es una particularidad viendo desde el punto de vista del concepto del espacio público que hablábamos que tenía que ser accesible para todo el mundo, pues esto acá no lo hay. Hay un horario de acceso de entrada y de salida al lugar, y hay unas grandes rejas que en el último año fue elevada, creo, 1 o 2 metros más de largo. Y la última a la derecha es el barrio posterior a la puerta que vimos anteriormente. Este es el verdadero Cerro Santana, que es lo que, a las maneras de habitar al espacio, distintas a la regeneración que vimos en la foto anterior. Otro tipo de segregaciones que se observan son las económicas. El desempleo genera un comercio informal dentro de los bordes de los proyectos, la pobreza extrema que genera indigencia en los alrededores, sobre todo en la parte de la noche, y se afianzó muchísimo más posterior a la pandemia con el desempleo y la pobreza. Esto trae precariedad laboral también, y esa precariedad también genera prostitución en muchas de las áreas. Es algo que en Guayaquil es tabú, porque las veces que fuimos a investigar no nos dejaban tomar fotos en las áreas de la regeneración, ni tampoco hacer preguntas a las personas que estaban dentro. Particularmente nos parecía como un poco interesante de que la policía se acercaba a botarnos de cualquier lugar donde nosotros estemos preguntando cuestiones que para ellos no eran, le hagan una mala propaganda a los proyectos de regeneración que todo el mundo conoce. Son proyectos que son emblemas ¿cómo se llama?, de sugerencia urbana para otras ciudades. La falta de oportunidades en inserción laboral, eso existe en todos lados, también existe en estos lugares, sobre todo las personas que viven en los barrios que son pobres alrededor de estos proyectos. Y el modelo no promueve la actividad económica local. O sea, todos estos grandes espacios tienen locales con un alquiler de una renta, porque son inversiones públicas privadas, pero las personas de escasos recursos o que viven aledañamente no pueden usufructuar de este tipo de, de atracciones que generan estos grandes proyectos. Entonces, ¿qué es lo que evidenciamos? Evidenciamos que en el día no pueden entrar nadie por ejemplo, al Malecón 2000, pero en la noche se liberan las cosas. Y en la noche ves a los migrantes, porque muchas personas de otros países, sobre todo venezolanos,
en donde ya ejercían su actividad de ventas o estos personajes vestidos, en donde ya la noche, ya la guardia era un poco más flexible. Entonces el parque se comienza, el lugar se comienza a llenar de otros personajes que no son los del día, y la dinámica cambia, es distinta, hay mucho más gente que en el día, claro, el clima también lo ayuda. La prostitución en los alrededores, por fuera de estos espacios también, no ha sido aplacada. Otro es el comercio informal que se genera en los alrededores, sobre todo un punto de atracción de la ciudad de Guayaquil es la bahía, y todo lo que genera dentro del ámbito comercial en la ciudad, que es un punto de origen de su manera de producir su economía. Y por último, la indigencia, que se veía en los alrededores de los espacios. Y la última parte que se veía era la parte de la segregación espacial, en donde hay escasas condiciones de habitabilidad y de servicios en las viviendas. Estábamos hablando del barrio justamente alrededor del cerro. Aislamiento premeditado. Digo premeditado porque hay una nula conectividad de transporte público a barrios con accesibilidad baja. Estos barrios que se encuentran en el cerro no tienen accesibilidad. Con mis estudiantes consultábamos y conversábamos, y uno de ellos le preguntaron a un señor cómo hacía, y él decía que tenía como casi 65 años y vivía con su mamá, que estaba postrada y que vivía en el cerro. Pero él dice que le tocaba bajar casi 25 a 30 minutos desde el cerro a coger un bus a la calle principal porque no hay accesible, ni siquiera para carros privados, peor para buses a esas áreas. Entonces la conectividad de ellos con el entorno de la ciudad es nula. Y yo digo que es premeditado porque han tenido mucho tiempo para poderlo solucionar. El diseño urbano, los grandes proyectos de regeneración urbana son instrumentos que aportan a segregación. O sea, la planificación desde el origen, desde la némesis, estuvo institucionalizado. La institucionalización de la segregación fue evidente porque no solucionaron ningún problema que tenía que ver con estos temas de inclusión de las personas, sino más bien de una cuestión más bien formal, funcional, estética del y por último, el diseño arquitectónico, las caminerías, los recorridos, los elementos físicos que generan exclusión. Esta foto que está a la izquierda a mí me parece interesante porque es un parque en donde hay una reja electrificada. ¿A qué extremos de seguridad y de accesibilidad del espacio público hemos llegado? Que tendríamos que poner un cerramiento eléctrico. Y esta es la segregación espacial que se evidenciaba en el lugar, ¿no? La primera foto que está en grande, me parece de lo más particular, es el proyecto de Puerto Santana. Si ustedes ven arriba, ven el frente de la foto, es una muralla. Y es una muralla que intenta de sobremanera ocultar el verdadero problema de la ciudad de Guayaquil, que es lo que se encuentra atrás. Atrás se encuentra un borde, un vestigio, un barrio que es originario y fundacional de la ciudad de Guayaquil, que es el Cerro Santana, como el Cerro del Carmen. Cuando tú entras a Guayaquil, ves esto, ves la modernidad en punto máximo con estos edificios, y lo que tratas de ocultar es lo que sucede en la parte de atrás. Es un telón que oculta las desigualdades sociales que generan esta urbe. Esa es la primera foto. Y las otras también, desde el ámbito físico, espacial, arquitectónico, como los cerramientos ayudan a dividir el comercio con una gran vía, un gran espacio. Miren la foto de abajo, donde hay grandes plazas abiertas en donde no hay ninguna persona caminando, y hacia abajo un gran flujo de personas. Todos los arquitectos sabemos y pensamos que el mejor espacio es el espacio vivido, no el espacio que es como un espacio museo donde todo el mundo vaya a decir qué lindo que se ve, pero que no haya nadie. Al lado derecho, el tema de, en la parte baja, estas rejas que dividen, direccionan a las personas por dónde caminar, en la parte baja. O sea, la división, la arquitectura también divide y te direcciona por dónde sí ir, que es la parte comercial, y por dónde no ir, porque es una parte donde no hay elementos que te ayuden a un poco entender otras dinámicas del espacio. Entonces, por último, como conclusiones, he tratado de ser un poco más conciso por el tiempo. Las conclusiones es: se necesita un nuevo enfoque en la gobernabilidad del modelo de gestión que maneja la visión de la regeneración urbana en la ciudad.
es un componente vital para generar cambios dentro de la misma. La creación de una nueva política urbana de integración social. Reconstruir el concepto de ciudadanía, adaptado a nuevos tiempos, a las nuevas composiciones sociales de los barrios segregados. La participación ciudadana y a la cooperación de autoridades públicas con las organizaciones ciudadanas también es importante. La provisión de infraestructura de transporte que permita comunicarse fuera de la regeneración, la accesibilidad al contexto urbano. Y nuevas organizaciones que aporten a dinamizar la economía de las personas en de situación de pobreza. Son actores claves para una renovación e integración de todos los sectores desfavorecidos de la sociedad. Listo, creo que acabé con el tiempo exacto. Si hay alguna pregunta, estoy... Espera, muchas gracias.